Y, y para esto hay que entender que las enfermedades tienen causas. Rara vez una enfermedad aparece de la nada o aparece porque uno estaba haciendo toda su vida tranquila y de pronto cae enfermo. Sí hay casos, y ahora vamos a ver que hay algunos factores que efectivamente nos van a condicionar a que aún así hagamos una muy buena dieta, hagamos ejercicio, puede aparecer enfermedad, porque tenemos que ser conscientes que desde la caída del hombre, el cuerpo ya no es como era antes, totalmente perfecto. Pero usualmente las enfermedades tienen una causa, o sea, que o bien nosotros, o bien nuestro ambiente donde vivimos, ya sea no solo nuestro hogar, sino también la ciudad o los alimentos que ingiramos, pero en la gran mayoría de casos hay una causa identificable de la enfermedad. Y esto es importante saberlo porque si conocemos las causas, podemos evitar estos factores, estas causas que van a desarrollar la enfermedad y evitar, por supuesto, el desarrollo. Y aquí por poner un ejemplo, esto es un tema que hoy en día también está, pero con un interés muy fuerte, que se conoce la seguridad ocupacional. ¿Conocemos ese término de la seguridad ocupacional? ¿Sí? Sucede que nos pasamos casi un tercio de nuestra vida en el trabajo. Y muchas veces es el trabajo el que al final nos causa nuestras enfermedades. Por eso es que hoy en día la seguridad ocupacional es uno de los temas más fuertes que se están tocando, porque se quiere evitar de que nuestra labor, de que el trabajo que realicemos finalmente tenga repercusiones en nuestra salud. Pero hay profesiones que efectivamente involucran mucho riesgo, como puede ser la profesión de la minería, especialmente cuando no se toman todas las precauciones, todos los equipos de protección personal debidos. Una persona que trabaja en la minería al final puede acabar con problemas en los pulmones, por todas las sustancias que inhala constantemente en el trabajo, día tras día, año tras año. Esto finalmente repercute en la salud de los pulmones. Entonces pueden ver que ya el trabajo en sí, y así como en la minería también hay trabajos de oficina, trabajos, todos tienen sus riesgos que involucran el desarrollo de alguna enfermedad. Otro factor, tal vez más conocido, y este factor sí que es terrible, que es el tabaco. El tabaco, ya sea tanto, que es lo más común en forma de cigarrillo, pero también hay otras formas en las que se consume. El tabaco es un poderoso es un poderoso cancerígeno. Y no solamente cancerígeno, hablando de que te puede causar todos los tipos de cáncer, todos, sino que también causa otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte a nivel mundial. Y es eso, aquí tenemos algunos causantes de la enfermedad, en la mayoría de casos es así. Y estos causantes podemos dividirlos también en dos grandes grupos, es algo que habíamos mencionado. Hay causantes modificables, y estos son los que más nos interesan, porque como su nombre dice, nosotros podemos modificarlos. Entonces, si nosotros podemos modificarlos, cambiamos de actitud, seguimos otros hábitos y estas causas desaparecen. Pero están los otros causantes, que son los causantes no modificables. Y estos causantes no modificables sí que no nos queda otra cosa más que rogar para que no nos llegue a pasar nada malo. Conozcamos algunos de ellos. Causantes modificables, la dieta. La dieta es algo que podemos cambiar, que está en muchos casos a la elección de la que nosotros elijamos. De esto vamos a hablar más mañana. Está algunos hábitos tóxicos, como el cigarrillo. Está el nivel de actividad física, el sedentarismo, que también es algo que nosotros podemos cambiar. Y también está, por ejemplo, lo que bebemos. Nosotros también elegimos lo que bebemos. Y una de las bebidas más perjudiciales que existen, pues son las bebidas azucaradas. Cuando hablamos de las sodas, ¿no?
como la Coca-Cola y otras más. En el caso de las causas no modificables, está, por ejemplo, nuestra etnia. Las personas que son caucásicas tienen mayor riesgo para un tipo de enfermedades, para algunos tipos de enfermedades. Las personas que son de tez morena tienen otro tipo de enfermedades, mayor riesgo de otro tipo de enfermedades. Y las personas que son asiáticas igual, las personas que son mestizas igual. Cada etnia tiene un mayor riesgo de desarrollar algún otro tipo de enfermedades. Y como saben, esto no lo podemos cambiar. También está la edad. La edad es algo que no lo vamos a poder cambiar. Todos vamos a hacernos cada vez mayores. Y el hacernos cada vez mayores, más años tenemos, las enfermedades incrementan. También están factores como el ADN y también nuestro sexo. Los hombres tienen más frecuencia de algunas enfermedades, las mujeres tienen más frecuencia de otras enfermedades, igual por nuestra genética que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Esto nos predispone a tener otros tipos de enfermedades. Pero, nuevamente, todos estos factores no los podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es esto. Y lo bueno es que si nosotros cambiamos esto, estos factores juegan un rol mínimo. O sea que si tenemos una dieta correcta, no tenemos hábitos tóxicos, hacemos ejercicio, no tomamos bebidas dañinas, pues lo más probable es que no nos vaya a ocurrir nada. Pero es importante tener claro que sí existe el riesgo aunque sea mínimo y se debe a estos factores. Entonces vamos a hablar primero de la diabetes. La diabetes, la cual es hoy en día la enfermedad endocrinológica más frecuente. Y es una enfermedad que es muy interesante porque primero hay que tener claro que se puede prevenir. Si hablamos de la diabetes tipo 2, porque hay una diabetes tipo 1, de la cual sí es genética, pero esa no la vamos a tocar. Vamos a tocar la diabetes tipo 2, que es la que sí se puede prevenir. Y esta diabetes tipo 2 surge a consecuencia de la glucosa. La glucosa es la molécula que nos da energía. Al final, todos los alimentos que consumimos, los que tienen glucosa, son los que nos van a dar energía. El problema es cuando esta glucosa se incrementa mucho en sangre. Pero ¿cuándo ocurre esto? Aquí pueden ver que principalmente en los carbohidratos, el arroz, el pan, las pastas, se encuentra sobre todo lleno de glucosa. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros nos comemos una manzana o algún tipo de alimento que tenga glucosa, ya hemos conocido que este alimento se va a absorber en nuestros intestinos. Una vez que se digiere, pasa a los intestinos y nuestro cuerpo absorbe la glucosa. Y aquí pueden ver que una vez que ya pasó a los intestinos, el alimento ha sido absorbido y la glucosa está en nuestra sangre. Esta glucosa, como es la que nos da energía, tiene que llegar a todo nuestro cuerpo. Y es por medio de los vasos sanguíneos, por las arterias, por las venas, que hemos visto los días anteriores, que estos llegan a nuestros órganos. Y así nuestros órganos pueden funcionar. Así nos podemos mover, así el corazón se mantiene latiendo, nuestro cerebro se mantiene funcionando y absolutamente todos nuestros órganos se mantienen activos gracias a esta glucosa. Pero esta glucosa necesita algo para entrar dentro de las células y uno obtenga esa energía. ¿Alguien sabe qué es? Muy bien, es la insulina. ¿Y quién producía la insulina? Lo vemos el día de ayer. ¿Quién se recuerda? ¿Qué órgano producía la insulina? El páncreas. Muy bien. Y es así. En principio la glucosa no puede entrar sola a los órganos. No puede, está bloqueado. Lo que necesita es insulina. Y esta insulina viene de nuestro páncreas.
¿Esta insulina qué hace? Permite que la glucosa finalmente llegue a los órganos y obtengamos esa energía. Ahora, aquí es donde viene justamente el problema cuando tenemos mucha glucosa. Cuando tenemos mucha glucosa, el páncreas se mantiene funcionando constantemente porque tiene que producir esa insulina. Entonces, produce todo el día insulina, 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 insulina. ¿Y qué pasa cuando forzamos a un órgano con demasiado trabajo? Se cansa, se malogra. Eso pasa cuando sobreesforzamos a nuestro cuerpo, en este caso con la dieta que seguimos. Y el páncreas falla, ya no hay insulina o se produce lo conocido como resistencia a la insulina y la glucosa, por más de que esté en nuestra sangre, no puede entrar a los órganos. No puede. Entonces tú comes todo lo que te da hambre, te da mucha hambre, y eso es uno de los síntomas justamente de la diabetes, que ahora comentaremos. Pero por más de que comas, tu cuerpo lleva el azúcar a la sangre, pero no puede pasar a los órganos. ¿Qué produce esto al final? Produce que tu sangre esté llena de glucosa, que esté llena de azúcar. Y esta azúcar tan elevada en la sangre es la que daña todos nuestros órganos. Es dañino. Por eso mismo existe la insulina, para bajar esa glucosa en la sangre, para que entre los órganos se produzca la energía y se desaparezca esa glucosa. Pero, como pueden ver, cuando no hay insulina, cuando el páncreas ya ha fallado, cuando hay una resistencia a la insulina, esa glucosa no pasa a los órganos y se eleva en la sangre. Se eleva tanto que llega a ser tóxica. Ahora, hablamos también el día de ayer que el riñón filtraba la sangre. Y en principio, el riñón no filtra la glucosa. La orina, por ejemplo, no es dulce. Bien, justamente porque no filtra la glucosa. O sea, la glucosa no se va por la orina. Pero cuando la glucosa está tan alta, por lo que ya hemos explicado, porque el páncreas ha fallado, en esos casos, la glucosa sí va a pasar por el riñón. Sí va a filtrarse por el riñón. Y es por eso que en la antigüedad, ¿cómo diagnosticaban diabetes? ¿Alguien sabe? Así es, probando la orina. Probaron la orina y si esta orina estaba dulce, era porque en la sangre la glucosa también estaba elevada y eso era lo que se conocía como diabetes. Ahora, esto nos va a ayudar a entender todos los síntomas. Ya vamos a ver. Esta glucosa llega al riñón, sale por la orina y esta orina usualmente es dulce. Pero como ya estamos viendo, en este punto el páncreas ya falló. O sea, en este punto tu páncreas no va a ingresar la glucosa dentro de los órganos. Entonces, constantemente el riñón está botando glucosa, botando glucosa, botando glucosa, botando glucosa por la orina con el fin de regular dentro de tu cuerpo. Porque he mencionado que la glucosa alta daña las arterias, los órganos. Por eso es que como un mecanismo de compensación, el riñón se mantiene todo el día botando glucosa, 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 glucosa por la orina. Esto al final, ¿qué síntoma creen que va a producir en la persona? ¿Qué molestia creen que va a producir? Así es. Va a ser que todo el día uno esté orinando. Porque el riñón está botando esa glucosa, ¿y cómo la elimina del cuerpo? Mediante el agua. Y eso mantiene que una persona esté todo el día orinando. Eso es lo que se llama poliuria. Poli de mucho, uria de orina. Entonces, uno de los síntomas de la diabetes va a ser que uno se mantiene orinando todo el día y abundantemente. Eso es lo que se conoce como la poliuria. ¿Y qué pasa cuando uno está orinando mucho, está deshidratándose? ¿Qué va a sentir cuando uno está deshidratado? Mucha sed.
Excelente, hermana. Y ese es justamente el otro síntoma de la diabetes, lo que se conoce como polidipsia, que es el síntoma de mucha sed. Mucha, dipsia es el término que se utiliza para la sed. Entonces, con estos mecanismos ya hemos comprendido que una persona diabética lo que va a tener es que va a orinar mucho y como está orinando tanto, se está deshidratando, su cuerpo ¿qué le va a pedir? Agua. Entonces, constantemente va a estar con sed. El segundo síntoma de la diabetes. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo, sino que a largo plazo el riñón se ha mantenido trabajando tanto por eliminar esa glucosa que el riñón falla. Y este es uno de los grandes problemas con la diabetes. No es que simplemente te mantiene orinando mucho, no es que simplemente te mantiene con mucha sed, sino que al final se dañan los riñones. Y el problema con los riñones es que una vez que se dañan, ya no hay vuelta atrás. Y vamos a ver después qué es la insuficiencia renal, que es este problema que se genera como complicación de la diabetes. Ahora, hay algo interesante porque estas complicaciones no aparecen hasta después 5, 10 años que una persona es diabética. O sea, imagínense cuánto tiempo tenemos para controlar esa glucosa, para controlar esa diabetes, para cambiar esos hábitos y que no se produzca esta falla renal. Porque una vez que el riñón falla, ahí sí viene cosas muy malas. Cuando el riñón falla, es necesario que una máquina externa cumpla la función del riñón. ¿Cómo se llama ese proceso? La diálisis. La persona tiene que ser dializada. ¿Y alguien aquí tiene algún familiar que es dializado? Me alegro muchísimo, porque creo que no hay cosas tan malas que uno le pueda ocurrir como que entre en diálisis. Es realmente una tortura para el cuerpo. Uno no puede comer como comía antes, uno no puede tomar agua, no puede comer sal, no puede hacer absolutamente muchas cosas. Es más, ni siquiera puede viajar, porque cada 3 días, 3 veces a la semana, tienen que dializarlo durante 2 horas. Entonces, imagínense estar en esa situación. Espero que jamás ninguno de nosotros estemos así. Pero ahí no acaba todo, sino que esta glucosa tan alta también destruye los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, hemos conversado que sirven para llevar la sangre con oxígeno, con nutrientes, con glóbulos blancos que nos protegen a todo nuestro cuerpo. Si ustedes hacen así en su dedo, lo presionan y luego lo sueltan, van a ver que primero se pone pálido y luego se pone rosadito otra vez. Esa es la circulación que está llegando gracias a que nuestras manos, a que las arterias de nuestras manos están sanas. ¿Qué pasa en la diabetes? Todas las arterias, todas las venas se dañan y al final nuestras manos, nuestros pies, que son las zonas más alejadas del corazón, que está aquí, se terminan dañando, porque no les llega sangre, no les llega oxígeno, no les llega nutrientes y tampoco les llega glóbulos blancos. ¿Recuerdan para qué servían los glóbulos blancos? Para las defensas. Para las defensas contra todas esas bacterias, virus, hongos, parásitos que están en todos lados. Gracias a que somos personas sanas, con buen sistema circulatorio, con buenas arterias, con buenas venas, nos hacemos una herida en el pie y a los días ya está curando. Pero ¿qué pasa cuando las arterias ya se dañaron? Que tú te haces una herida y como la sangre no llega, como el oxígeno no llega, como los nutrientes no llegan, los glóbulos blancos no llegan, esa herida no cura. Y es la segunda complicación que se conoce como pie diabético. Y el pie diabético también es otro tema. Es muy difícil de tratar, porque como les menciono, ya no hay arterias que lleven los nutrientes, ni el oxígeno, ni nada.
¿cómo vas a destapar esas arterias que son microscópicas? ¿Cómo vas a regenerar esos vasos sanguíneos? Ya no hay forma, es algo muy triste que al final puede ocurrir, incluso terminando en amputación. Y eso es lo que suele ocurrir con personas que no controlan la diabetes. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Por eso es que esta es una enfermedad, como les menciono, un grave problema de salud pública, pero que a la vez es prevenible. Por eso hay que tomar mucha conciencia de lo que nos puede llevar. Y el último órgano que se afecta es nuestros ojos. En nuestros ojos también tenemos arterias. Arterias que llevan sangre a la retina y que nos permiten ver. Pero cuando esas arterias nuevamente están dañadas por la glucosa tan alta, la retina falla y uno al final queda ciego. Todas estas complicaciones que he mencionado, todas estas complicaciones tardan años en desarrollarse. Años, 10, 20, 30 años. Tarda muchísimo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que con tanto tiempo una persona no tome conciencia y llegue a padecer todas estas complicaciones? Es sorprendente, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la diabetes es una enfermedad totalmente tratable. Incluso las personas que tienen diabetes tipo 1, que es una diabetes genética con la que uno nace, no por la glucosa, no por la mala alimentación, sino que es algo genético, incluso esas personas pueden vivir una vida prácticamente normal. Y yo conocí una doctora, una intensivista de cuidados críticos, era diabética tipo 1 y ella tenía como 60 años. Pero cuando iba al oftalmólogo, le decía que tenía una retina perfecta. ¿Se imaginan? Una diabetes de tantos años, pero los ojos perfectos, los pies perfectos, el corazón perfecto, los riñones perfectos. ¿Por qué razón? Porque recibió un buen tratamiento, era adherente al tratamiento. Y ser adherente significa que uno seguía las indicaciones del médico, tomaba la medicación que le indicaban, en la dosis indicada, a la hora indicada, con la frecuencia indicada. Eso es ser adherente. Así que si conocen personas diabéticas, anímelas a que sigan un tratamiento sumamente estricto. Que ya, decirlo desde ahora, no solamente son fármacos que hay que tomarlos, si hay que poner insulina, hay que ponerse insulina, no hay que tenerle miedo a los tratamientos, pero también van acompañados de lo más importante, que es la dieta y el ejercicio. Y aquí les vuelvo a decir, la diabetes se puede curar. Van a escuchar muchas opiniones, algunos que dicen que sí, algunos que dicen que no. Lo cierto es que hay personas que sí se curan. Porque el problema de la diabetes es la mala alimentación, les vuelvo a comentar. Entonces uno puede volver atrás. No vamos a esperar esos 10, 20, 30 años hasta que todo nuestro cuerpo ya esté prácticamente consumido. Así que ya conocemos los síntomas de la diabetes y hemos entendido por qué. Está la poliuria, está la polidipsia, estos dos, porque toda la glucosa se va por la orina, nos da mucha sed. Está la polifagia, y este es un síntoma que no he comentado. ¿Pero qué es la polifagia? Exacto, mucha hambre. ¿Y por qué la diabetes da mucha hambre? Porque a pesar de que tenemos mucha glucosa, esa glucosa no puede entrar dentro de las células, como hemos visto, porque no hay insulina. Entonces tú comes, pero esa glucosa no te sirve. Entonces, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Que necesita energía? Hambre. Más hambre, más hambre, más hambre. Ese es otro síntoma de la diabetes, polifagia. Y hay una cuarta P, por eso a la diabetes se le conoce que tiene estos síntomas conocidos como las 4P. Y ese cuarto síntoma es el prurito genital. El prurito en la zona genital. Y el prurito es el término que se utiliza para decir escozor, para decir picazón. Picazón en la zona genital. ¿Por qué ocurre esto? Por el mismo razonamiento.
porque las arterias que llegan a la zona genital están malogradas. Entonces, como ustedes saben, la zona genital es una zona sucia. Entonces, rápidamente esas bacterias invaden el tejido. Como no hay glóbulos blancos, no hay oxígeno, no hay nutrientes, porque las arterias están falladas, esa zona se infecta rápidamente y causa lo que se conoce como el prurito genital. Y esta es a veces una de las razones con las cuales se diagnostica diabetes. Llega el paciente porque tiene una infección genital y al final, bueno, los médicos ya saben, lo primero que hacen es una glucosa, porque probablemente haya un problema de diabetes de fondo que está explicando esto. Así que ya conocemos los 4 síntomas. Ahora vamos a repetirlos todos. ¿Cuál es el primero? Poliuria. El segundo, polidipsia. Tercero, polifagia. Y el cuarto, prurito genital. Bien. Esto se enseña en la escuela de medicina, así que ya están en segundo año prácticamente. También hay que entender de que la diabetes, al dañar el riñón, daña una función crucial del riñón. ¿Para qué mencionamos que servía el riñón? Para filtrar la sangre. Y dentro de esa filtración, lo que eliminaba era el exceso de agua. Todo el exceso de agua, todo el exceso de líquido salía por la orina. Y una persona sana vivía tranquila. Pero cuando el riñón falla, ¿qué pasa con toda esa agua? Se almacena, se acumula en el cuerpo. ¿Y qué pasa si hay mucha agua en el cuerpo acumulada? ¿Qué creen que va a ocurrir con la presión? ¿Va a subir o va a bajar? Sube, así es, porque estamos llenos de agua, nuestras arterias están llenas de agua porque el riñón ya no funciona. Y es aquí donde yo quiero darle paso a la segunda enfermedad que también es todo un problema y es sumamente frecuente, que es la hipertensión arterial. Esta enfermedad, la hipertensión arterial, hay que entender que es un aumento más de lo normal de la presión arterial. ¿Y consideran que la presión arterial es importante o no? Así es, muy importante. O sea, la presión arterial es la que permite, esa presión es la que llega la sangre a nuestras extremidades, la que llega a nuestro cerebro, la que llega a todos lados gracias a esa presión. Entonces todos tenemos una presión arterial y es importante tenerla. Y a veces cuando disminuye mucho, también es malo. Pero el problema es cuando se eleva más de lo normal. En la diabetes, como acabamos de ver, ocurre el proceso de que está la diabetes durante muchos años, daña el riñón y luego que daña el riñón produce hipertensión. Este es un proceso que ocurre dentro de la enfermedad. Hay 2 presiones que se miden. Muy bien, así es. Una presión sistólica, que se le conoce como la presión la más alta, y la presión diastólica, que es la más baja. Hay que solo comprender que son 2 tipos de presiones, eso es lo importante. ¿Cuánto debe ser una presión normal? Menos de 130 sobre 80. O sea, la presión sistólica, la más alta, no debe pasar de los 130 milímetros de mercurio, que es como se mide. Y la presión diastólica, que es la más baja, no debe pasar de los 80. Ahora, antes de que se vayan a tomar la presión y encuentren que está más de este nivel, hay que considerar que cuando uno hace ejercicio o se mueve, la presión sube. Es algo normal. Es algo normal. Por eso es que cuando se toma la presión, especialmente la primera vez que uno va al médico, lo que se recomienda es que el paciente esté sentado al menos 5 o 10 minutos, que no haya tomado café, que no haya fumado, que no haya hecho ejercicio ese día y muchas otras condiciones para diagnosticar una hipertensión. Además, para diagnosticar hipertensión es necesario que la presión te salga más de este nivel, pero en 3 ocasiones. O sea, si hoy vas al médico, te toman la presión y sales alta, no significa que tienes hipertensión. Falta tomar otra vez. Así que el médico te va a decir, vas a venir de acá un tiempo y te voy a volver a tomar, de aquí a un mes, y vuelven a tomar. Si encuentran que la presión ahí está alta, nuevamente, hacen una tercera confirmación.
Entonces hace falta 3 veces espaciadas para diagnosticar una hipertensión arterial. Vimos el día de ayer cómo es que los vasos sanguíneos controlan la presión arterial, porque los vasos sanguíneos se pueden dilatar y disminuyen la presión, o pueden contraerse y aumentan la presión, como si fuera una manguera, ¿no? Que uno la cierra con el dedo, aumenta la presión. ¿Qué es lo que sucede? Que las arterias poco a poco van perdiendo una capacidad para dilatarse, porque las arterias con el tiempo se calcifican, especialmente si uno sigue una dieta mala. Pero con la edad esto es un proceso que ocurre. Las arterias cada vez se van poniendo más duras, más duras, más duras, más duras. Entonces ya no tienen esa elasticidad que antes tenían, sino que son duras, rígidas. Y esas arterias rígidas son las que causan la hipertensión arterial. Por eso la edad es uno de los principales factores. A medida que aumenta de edad, la presión arterial puede elevarse. No en todos los casos, no es el único factor, pero es uno de los principales. El otro factor es el sobrepeso. Y sucede que en el sobrepeso se crean muchas otras arterias en el tejido graso. Y estas arterias aumentan la resistencia, aumentan la presión. Por eso es que es sorprendente, pero una persona que sufre hipertensión arterial y tiene sobrepeso, al disminuir ese sobrepeso, la presión arterial va a mejorar considerablemente. Considerablemente. Entonces, otro factor a tomar en cuenta si conocen personas que tienen hipertensión. Lo otro es la sal, las comidas saladas, porque la sal tiene un compuesto que se llama sodio, y el sodio incrementa la presión arterial. Ahora, es curioso porque muchos pensamos que esta sal que nos hace daño es la que nosotros nos echamos en el plato. Y a veces uno dice, no, el médico me ha dicho que ya no me eche sal al plato, que ya no coma sal, así que ya no le voy a echar sal a mi plato. Pero lo que ha mostrado la ciencia es que la mayoría de sal no viene de lo que tú te echas, porque lo que tú te echas con el salero es mínimo. La mayoría de la sal en exceso, en grandes cantidades, viene de los alimentos procesados. Jamonadas, quesos, galletas, yogur, gaseosas, sodas, todos los alimentos procesados tienen alta cantidad de sodio, alta cantidad de sal. Entonces, si uno realmente quiere disminuir el consumo de sodio para mejorar su presión arterial, lo que tiene que hacer es dejar de consumir alimentos procesados, empaquetados, que hoy en día son sumamente frecuentes, ¿no? Y empezar a comer comida hecha en casa con alimentos o vegetales más naturales, pero evitar todo lo procesado. Lo procesado es lo peor que puede haber, la cantidad de cancerígenos que tienen. Otro factor es el tabaco. El tabaco al final contrae las arterias, es inevitable, es una sustancia que tiene esa capacidad. Por eso las personas que son fumadoras, a pesar de que son flacas algunas, ¿no? Flacas, a pesar de eso tienen hipertensión, y que no se puede controlar fácilmente. A un fumador controlarle la hipertensión es todo un tema, porque es darle la pastilla, pero está con el cigarro y el cigarro bloquea totalmente la pastilla. Entonces, el tabaco, en el tema de la hipertensión, también juega un papel importante. Y lo último, pero no menos, es el estrés. El estar tensionado, estresado constantemente, al final también te va a llevar a que desarrolles hipertensión arterial. El problema con la hipertensión arterial no solo son las molestias que te causa, que en principio son dolor de cabeza, nerviosismo, no solo es eso. El problema es que, al igual que la diabetes, tiene efectos a largo plazo. Y de esto realizaron una pregunta el día de ayer. Decían, ¿por qué el corazón se puede hipertrofiar? Lo que vimos que el corazón normal era así, pero un corazón hipertrofiado era grueso, tan grueso que no dejaba entrar la sangre dentro de él. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando una persona es hipertensa, cuando una persona tiene una presión en el cuerpo tan alta, el corazón, para sacar esa sangre, tiene que hacer una fuerza muy grande también.
Y tanto trabaja el corazón contra esa hipertensión, 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 que al final se vuelve grueso, 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 tan grueso que ya no deja entrar sangre al corazón y ese corazón se vuelve insuficiente, es un corazón fallido. A pesar que es musculoso, pero ese músculo ya no deja que la sangre entre en el corazón y el corazón falla. No solo el corazón, también el riñón. O sea que si tú no eres diabético, pero tienes hipertensión y no la controlas, también te va a fallar el riñón. Al final también llega a fallar el riñón. Y esas son las dos principales causas de falla renal. La primera es la diabetes y la segunda es la presión arterial alta. También te dañan los vasos sanguíneos. Piensen que los vasos sanguíneos van a tener que aguantar esa tremenda presión. Al final acaban dañándose. Y no menos importante está el cerebro. El cerebro recibiendo toda esa presión tan elevada, al final los vasos sanguíneos pueden explotar y te causan hemorragias cerebrales. La insuficiencia renal, como mencionábamos, involucra tres cosas muy importantes. Cuando a uno le falla el riñón, ocurren tres cosas que son fatales para el cuerpo. Lo primero es que el agua se acumula, y esto vimos que se llamaba edema. En principio el edema es en las piernas, porque por la gravedad toda el agua acumulada se cae a las piernas. Pero conforme avanza la enfermedad, el edema aparece en la cara, aparece en los brazos, aparece en el abdomen y se genera lo que se llama citis. Van a ver personas así con el abdomen sumamente hinchado, y esto se debe a que está lleno de líquido, al líquido que una persona retiene por acumulación del agua porque el riñón ya no funciona. Lo segundo que se acumula es el potasio, que en la tabla periódica se conoce como la letra K. El potasio es un electrolito, es un mineral que tenemos en la sangre, pero a muy bajas cantidades. Y este electrolito sirve, dentro de muchas cosas, para que el corazón lata correctamente. Para que ese impulso nervioso, del cual hablamos el primer día, ese impulso eléctrico, funcione correctamente y mantenga ese marcapaso. Eso ayuda el potasio. También ayuda al movimiento de nuestros músculos. Tiene varias funciones el potasio. Pero sucede que si el potasio se te acumula porque el riñón falla, te da una arritmia cardíaca. Y estas arritmias son muy peligrosas. Ustedes van a escuchar en el hospital que le tienen miedo al potasio, ¿no? Una hiperpotasemia, como se le conoce cuando el potasio está alto, hiperpotasemia, es muy peligrosa. La persona puede fallecer de un paro cardíaco en cualquier momento. Otra complicación de la insuficiencia renal. Y también está la acumulación de compuestos nitrogenados. Y los compuestos nitrogenados, como la urea, la creatinina, que deberían salir por orina, se acumulan en el cuerpo y causan también escozor en todo el cuerpo. Incluso llega un punto donde causa un olor a orina. La persona tiene tanta concentración de estos compuestos nitrogenados que huele a orina. Obviamente que esto es ya en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando el riñón está fallando casi en su totalidad. Pero estos son algunas de las complicaciones que puede haber en la insuficiencia renal. Y pasamos a hablar de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, como su nombre dice, es la esclerosis, o sea, la calcificación, el endurecimiento de las arterias. Y esto es una arteria sana. La arteria sana no tiene nada aquí en su luz, permite que la sangre pase de forma fluida, lo que se conoce como flujo laminal. Eso es cuando la sangre puede pasar suave por los vasos sanguíneos. Así es como ocurre en las personas sanas. Pero el consumo exceso de grasas, la glucosa elevada, el tabaco o la hipertensión arterial no controlada hacen que tu vaso sanguíneo se dañe. Todos estos factores. Y ya menciono que la presión arterial y hipertensión también es una enfermedad sumamente controlable.
es una enfermedad tratable. Obviamente que hay casos muy difíciles de tratar, pero son la minoría. La hipertensión se puede controlar con medicación, con dieta y actividad física. Pero la dieta y la actividad física son fundamentales, jamás lo voy a dejar de decir. Pero si uno tiene que tomar la medicación para la presión, hay que tomarla, porque uno no puede vivir con la presión alta. Ya vimos las consecuencias a largo plazo. Nuevamente, que ser adherentes, tomando la dosis, a la hora, con frecuencia, sin dejar un mes y luego tomar el otro mes, dejar otro mes, eso es lo mismo que nada. Uno tiene que ser adherente al tratamiento que le da el médico. De esta forma es como la presión arterial se controla y se evita que los vasos sanguíneos se dañen. Todos estos factores dañan nuestras arterias. Y miren, aquí tenemos una arteria sana, donde tenemos la luz por donde pasa la sangre, perfecto, totalmente circular, una arteria sana. Pero aquí tenemos ya una arteria, fíjense, con arteriosclerosis. Estas partes amarillas que ven, estas placas que han crecido a los costados, ya es la arteriosclerosis. Y esa arteriosclerosis es una acumulación de colesterol principalmente y de calcio, que promueve también este daño, la hipertensión y el tabaco, como he mencionado. Todos esos factores hacen que estas placas amarillas, esta arteriosclerosis crezca. Y este proceso toma un montón de tiempo, toma bastante. Es curioso porque hay estudios que muestran que es un proceso que inicia cuando somos niños. Dice que ahí inicia el proceso de la arteriosclerosis. Y esto toma años, años, años en crecer hasta que llegue, miren a este punto. Miren la luz que tiene esta arteria. Fíjense esta pequeñez comparado con lo que era una arteria sana. Prácticamente no hay por dónde pase la sangre. ¿Cómo va a llegar esta sangre a nuestros órganos? Ya no hay forma, las arterias están prácticamente obstruidas. Y no queda ahí, sino que esta arteriosclerosis va creciendo, va creciendo, va creciendo, donde llega un punto que se rompe la placa, se rompe la arteriosclerosis, genera un sangrado y este sangrado forma un coágulo. Y el coágulo termina de completar el proceso. De lo poquito que quedaba para que pase sangre, ese coágulo lo terminó de tapar. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en el corazón? Infarto. En el corazón hablamos que teníamos arterias coronarias. Estas arterias coronarias llevaban todos los nutrientes al corazón para que funcione bien. Pero estas arterias justamente son de las que más sufren con la arteriosclerosis. Se llenan de arteriosclerosis, se llenan de colesterol, de calcio, se revientan, generan un trombo, generan un coágulo, y ese coágulo, al final, si ocurre en esta arteria, toda esta parte se va a morir de tu corazón. Si ocurre en esta otra arteria, toda esta parte del corazón se va a morir. ¿Y el corazón cómo queda? Queda de esta forma. De lo que era un corazón con todo su músculo perfecto, sano, que podía contraerse bien, ahora toda la parte infartada ya no funciona. Entonces, de lo que tenías un corazón que latía completo, ahora tienes una parte que ya ni siquiera se mueve. Eso es lo que causa la conocida insuficiencia cardíaca. El corazón ya no funciona bien. Y ya imaginarán todas las repercusiones que tiene esto. Fíjense aquí, este corazón ya está dañado. Ya está dañado. Y esta punta ya no se mueve tan bien, por eso es que se acumula la sangre ahí, se acumula el líquido. La sangre ya no sale porque ya no se puede mover, ese corazón, ese músculo está muerto, está fibrosado, ya no funciona. ¿Y qué pasa cuando el corazón no funciona? Pasan dos cosas. Primero, que ya no te llega sangre a las extremidades, a los órganos, al cerebro, entonces uno se siente débil. Se siente débil, como no llega a los riñones, orina poco, como no llega a las extremidades o al cerebro, se siente mareado, se siente cansado, somnoliento, uno ya no va a poder hacer la actividad física que realizaba antes.
Eso es lo primero que ocurre en la insuficiencia cardíaca, porque el corazón era quien mandaba la sangre a todos los órganos, pero ahora como ya falló, ya los órganos no reciben esa sangre y vienen estos síntomas. Pero ahí no acaba todo, ahí no acaba todo. Piensen que la sangre que tenía que ir a los órganos ya no sale. Entonces, ¿para dónde se va? Se va para atrás. Se va para atrás, se retorna. Como ya no hay nada que lo saque para adelante, ahora la sangre se retorna. Y cuando se retorna encharca a los órganos, congestiona a los órganos, porque la sangre que debería avanzar con el corazón ya no avanza, sino que se acumula, y los órganos se congestionan. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a la siguiente situación. Aquí tenemos una persona que, si ustedes van al hospital, van a ver que una persona típica con insuficiencia cardíaca tiene esta imagen. Primero, que tiene los pulmones llenos de agua, porque están congestionados, están encharcados. La sangre que debería salir ya no sale, se va retrógradamente y encharca los pulmones. Creo que esta es una de las sensaciones más feas que puede haber, porque es ahogarse, pero sin estar dentro del agua. Y es querer respirar, pero no hay forma ya de respirar, porque los pulmones están llenos de esa agua, de esa congestión. Y eso es lo que siente la persona con insuficiencia cardíaca. No solamente se siente cansada, mareada, sin energía, sino que además le falta el aire, porque el corazón ha fallado. Pero ahí no termina la congestión. Los pulmones son lo primero, sino que la congestión sigue avanzando, avanza hasta que llega a las piernas. Y aquí podemos ver lo que ya habíamos visto antes. El edema en las piernas. Edema en las piernas claramente se ven hinchadas. Y esto es algo que vemos los médicos bastante, ¿no? Queremos ver cómo está un paciente con insuficiencia cardíaca, vemos las piernas. Queremos ver si una persona puede tener insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, se ven las piernas, para ver si hay algún tipo de esta congestión. ¿Qué otros problemas causa cuando el corazón falla? Que uno ya no se puede echar. Ya no se puede echar en su cama como hacía usualmente, porque si se echa, todo el agua que está acumulada en las piernas se regresa hacia los pulmones. Entonces la sensación de falta de aire empeora. ¿Y cómo tiene que dormir? Con un montón de almohadas, para que se mantenga erguido y de esta forma esa agua no se regrese a los pulmones, sino que se quede abajo en los pies. Esta es una situación también que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Tal como hemos visto que ocurre en el corazón, ocurre igual en el cerebro. El infarto puede ocurrir en todos los órganos: infarto intestinal, infarto de la pierna, infarto del brazo, infarto del corazón, infarto del cerebro. Cualquier parte se puede infartar, porque las arterias están en todos los órganos y la arteriosclerosis puede aparecer en todas las arterias del cuerpo. En el cerebro ocurre lo mismo. Son arterias que llevan sangre al cerebro, arterias cerebrales, pero estas arterias se llenan con un coágulo, se llenan con colesterol, con calcio, con el humo del cigarrillo, con todas las sustancias tóxicas. Todo el azúcar daña estas arterias y una parte del cerebro se queda sin sangre. Eso es lo que conocemos como ictus o stroke, ¿no? Y aquí en Estados Unidos hay una campaña muy interesante de respuesta rápida contra el stroke. ¿Alguien la conoce? ¿Cómo se llama? Esa campaña yo la vi hace muchos años y, por ejemplo, en Perú es algo que no se puede hacer, porque en Perú, aunque tú diagnostiques rápido un infarto de cerebro, hay muy pocos hospitales que te pueden tratar un stroke, hay muy pocos hospitales, porque es así, es la situación que tienen nuestros países. Pero aquí es diferente. Aquí esto se puede tratar rápido. Y eso es lo que se busca siempre, cuando hay infarto del corazón, cuando hay infarto del cerebro, lo que se busca es tratarlo rápido. Porque cuando uno trata rápido, el daño es menor.
Conforme pasa más tiempo, más tiempo, más tiempo, más cerebro muere, más corazón muere, hasta que uno fallece. Más invalidez también en el caso del stroke. Más tiempo pasa, más cerebro se muere, la persona ya no puede mover más partes de su cuerpo, ya no puede hablar, ya no puede ver, todo lo que involucra que el cerebro te falle. Y esta campaña FAST es muy buena, por eso la vamos a aprender todos hoy. Y consiste en cómo identificar un infarto cerebral de forma sencilla para llamar rápidamente al 911 y decirle, mi familiar tiene esto, así que vengan rápidamente porque tiene todas las señales de un stroke. Y un stroke tratado a tiempo, incluso puede la persona recuperarse completamente. Completamente. Así que tenemos que conocer esto. La letra F de la palabra FAST, que es como se llama esta mnemotecnia, hace referencia a la cara. Y es porque un infarto cerebral, lo primero que pasa, o una de las cosas que pasan, es que la cara, la mitad de la cara, se cae. Se cae para un costado. O sea, es como si ustedes se pusieran la mano y la bajaran así. Así es como queda la cara. Esa es la primera forma de identificar. Así que si ustedes ven algún familiar, sobre todo personas mayores, ¿no?, y quienes tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, que de pronto se levanta un día y tiene un párpado caído, alerta. Con la boca torcida, alerta. Está aquí la primera señal de que se puede estar produciendo un infarto cerebral. La letra A hace referencia a los brazos. Y es porque en un infarto cerebral, un brazo se queda inmóvil, no puede moverlo la persona. Es de un solo lado. Al igual que la cara, se cae un lado de la cara, igual uno de los dos brazos no se puede mover. El otro sí, pero uno de los dos no se puede mover. Así que hay que evaluar también si la persona puede levantar sus brazos o uno no lo puede levantar. Y esto es fácil de evaluar porque uno le dice, sonría, va a sonreír solo con un lado. Levante los brazos, va a levantar uno, pero el otro no puede. Y lo tercero es la letra S, que hace referencia al hablar, al speak. Como la persona, toda la parte de la cara se ha caído, no va a poder hablar. Sí va a poder hablar, pero va a tener un hablar baboso, exacto. Exacto, un hablar, incluso se le conoce como un hablar como si estuviera una persona ebria que lo hace. Ese tipo de hablar es lo que ocurre en el stroke. Entonces, ¿qué se le pregunta a la persona? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Inmediatamente, si la persona está teniendo un stroke, no va a poder decirlo correctamente. Así que ya saben, si ven que un familiar sucede que de pronto una parte de la cara se cae, uno de los brazos no puede moverlos y no puede hablar correctamente, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al 911. Pero rápido, porque esto es cuestión de tiempo. Cada minuto más neuronas mueren. Cada minuto, cada segundo más neuronas mueren. Pasa más tiempo, la persona queda más secuelada, queda en peor condición. Así que ya conocemos la mnemotecnia FAST. Y esto es algo que funciona muy bien aquí, porque uno activa este protocolo y los neurólogos son muy rápidos. O sea, incluso lo hacen por celular. O sea, el neurólogo evalúa al paciente por el celular, confirma que tiene el diagnóstico y ya en el hospital están preparados para intervenirlo y evitar todas las secuelas que puede dejar este infarto cerebral. Ya conocemos la mnemotecnia FAST. Para ir terminando, vamos a hablar rápidamente de las enfermedades neoplásicas, lo que se conoce como el cáncer. Y hay que entender que el cáncer puede aparecer en todos los órganos, en todos, en la piel, en los riñones, en el estómago, en los intestinos, en las articulaciones, en los huesos, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en la boca, en la lengua, en todos lados te puede salir cáncer. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo constantemente está que renueva las células. Hay células que mueren y se crean nuevas células, especialmente en nuestra piel. Nuestra piel, como está expuesta con el exterior,
como estamos tocando cosas, nos estamos rozando con distintas cosas, las células caen, y el cuerpo produce nuevas células. Igual en el estómago se está renovando constantemente las células, mueren células, nacen nuevas células, mueren, nacen. ¿Cuál es el problema? Que en una de estas creaciones de nuevas células, aquí pueden ver que una célula se divide en dos, puede que aparezca una célula maligna. Y el primer día hablamos, en nuestro cuerpo aparecen células malignas, de las cuales ni nos damos cuenta, porque aparecen, vienen los glóbulos blancos y la destruyen, y se acabó. Eso es en una persona sana, pero a veces estas células cancerígenas son terribles. Es más, definitivamente estas células son comandadas por Satanás, porque ni se imaginan lo malas que son. Tienen unas habilidades increíbles para engañar al cuerpo. Estas células se comen toda tu energía, todos tus nutrientes, se llevan todo lo bueno de ti. Por eso es que son células muy peligrosas. Quería mencionar el cáncer de mama porque es el más frecuente en el sexo femenino. Es el más frecuente. Lo bueno es que para el cáncer de mama hoy en día existen tratamientos muy buenos. Al ser el más frecuente, también ha sido el más estudiado y existen tratamientos extremadamente buenos para el cáncer de mama. Así que no hay que tenerle miedo a los tratamientos, a las quimioterapias, a los fármacos, a la radioterapia que se pueda dar para esas enfermedades. Hoy en día, hablando de los Estados Unidos, el cáncer de mama se cura. Incluso en estados muy avanzados puede llegar a curarse. Claro que esto no es en su totalidad, porque si no ya no sería una enfermedad que existe, pero se puede curar. Lo principal del cáncer de mama es esto, es detectarlo tempranamente. Al igual que todos los tipos de neoplasias, lo más importante es detectarlo tempranamente. Por eso, si uno tiene síntomas, acuda al médico. No demore demasiado. Si uno se da cuenta que algo está pasando, no demore, no alargue el tiempo, sino que acuda al médico, porque un cáncer diagnosticado tempranamente se puede curar mucho más fácil, se los puedo asegurar. Las secuelas que quedan son mínimas y uno puede vivir prácticamente una vida como si no hubiera pasado nada. Lo más importante del cáncer es la detección precoz. En el caso del autoexamen de mama, esto es algo que se recomienda en todas las mujeres. Y como pueden ver, consiste en la autopalpación de las mamas, que puede ser de esta forma, de una forma echada, estirando el brazo, para palpar la mama, tanto de esta forma, de una forma de centípreta, de afuera para adentro, de una forma circular y también de arriba abajo. Y fíjense que en esta imagen la palpación llega hasta la axila. Y es porque el autoexamen de mama tiene que involucrar la axila. Hay que palparse la axila, porque a veces no hay tumor, uno no siente nada, pero en la axila ya llegó, y ahí sí se siente. Entonces, ya saben que el autoexamen de mama es crucial. Conforme avanza la edad, el cáncer de mama se incrementa y por lo tanto uno tiene que estar realizándose los autoexámenes con más frecuencia. Hay mujeres que uno les pregunta y en su vida se han realizado un autoexamen de mama. En su vida. Y es algo sencillo. Es algo que nos va a ayudar a diagnosticar rápidamente esta enfermedad. Así que se tiene que realizar. En el caso del hombre, lo más importante es el más frecuente es el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata sí puede ser peligroso, pero en la mayoría de casos el cáncer de próstata no causa realmente muchas molestias. ¿A qué me refiero? A que se han hecho estudios donde se ha visto a muchos varones ya fallecidos, que fallecieron por otras causas, pero al momento de hacer la autopsia, al momento de revisar la próstata, tenían cáncer de próstata y jamás lo sintieron. Esto les menciono porque el principal problema con el cáncer de próstata y con la próstata en general, como mencionamos ayer, es que puede presionar la uretra. Y si obstruye la uretra, se acumula la orina sube a los riñones y te intoxicas totalmente y eso sí te lleva al fallecimiento. Entonces, con el cáncer de próstata también hay que tratarlo, por supuesto, pero
lo más peligroso es cuando la persona deja de orinar. Esto realmente es lo grave. Lo bueno es que, como comentamos, se pone una sonda que atraviesa y la orina sale y se acabó el problema. Estuve revisando cómo es que, o qué factores conllevan a que la próstata crezca más. Y eran los que habíamos comentado ya. Tabaco, dieta alta en grasas saturadas, principalmente, obesidad, sobrepeso. Todas estas cosas llevan a que la próstata crezca más. Como ven, son factores comunes entre todas las enfermedades. Por eso mañana vamos a hablar de dieta y de actividad física. Pasado vamos a hablar de actividad física. Pero estos dos factores son comunes para todos los tipos de cánceres. Los síntomas de la enfermedad dependen del tipo. Hablando del cáncer de piel, que también es muy frecuente, eso sí lo quiero mencionar, a todos nos salen lunares. Todos tenemos lunares. Pero ¿cómo sabemos si un lunar es cancerígeno? Hay varias características. Lo primero es que es una lesión que crece rápido. Segundo, que es una lesión que es heterogénea, o sea, no es toda negrita como es un lunar, sino que tiene partes blanquitas, tiene partes negras, tiene partes marrones, partes grises. Eso nos debe indicar que puede que sea un lunar cancerígeno. Lo otro es que su forma no es redondita, sino de que se expande por distintos lados, es una forma amorfa. Eso también indica que puede ser un tipo de cáncer. El último es el sangrado. Si es un lunar que sangra, nos debería llamar la atención inmediatamente porque puede que sea un cáncer de piel. Pero sí hay síntomas que comparten la mayoría de estas enfermedades neoplásicas, y son el cansancio, la falta de apetito y la pérdida de peso excesiva. Una persona está tranquila haciendo su vida diaria y de pronto pasan los días y no tiene hambre, baja el apetito sustancialmente, no tiene ganas de comer, ni su plato favorito quiere comer. Falta de apetito, se siente cansada, con sueño. Antes hacía su vida normal, ahora ya no puede, se siente muy cansada. Es un signo de alarma. Y la pérdida de peso excesiva. Pérdida de peso excesiva nos referimos cuando en los últimos 3 meses uno ha perdido el 10% de su peso. Si uno pierde más del 10% de su peso en 3 meses, hay que estar alerta, porque las variaciones de peso jamás son así. Uno puede variar medio kilo de peso, puede subir o puede bajar medio kilo de peso a la semana, pero perder tanto como el 10% en 3 meses es algo que efectivamente tiene que alarmar. Alguien que de pronto se enflaquezca totalmente, eso es algo peligroso, es una mala señal. Estos síntomas sí comparten absolutamente todas las neoplasias: cansancio, falta de apetito y pérdida de peso excesiva. Factores de riesgo, ya los hemos comentado ya. Edad, historia familiar de cáncer. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, porque hablamos de que hay factores que no son modificables, que uno no puede cambiar, y uno de esos factores es la genética. Uno no puede cambiar, uno es el producto de sus 2 padres, es lo que hay. Así que si en la familia hay antecedentes de cáncer, ahí sí hay que estar muy alertas, muy alertas. Y es más, si hay varias personas que tienen el mismo tipo de cáncer, con más razón uno tiene que hacerse los chequeos preventivos. Es fundamental, es muy distinto una persona que no tiene familiares con cáncer que una persona que sí tiene, porque ya en la genética puede que haya algunos genes que lo predispongan a esto. Así que atentos, si hay antecedentes en la familia, hay que estar bien despiertos para poder acudir al médico tempranamente y pueda hacer la evaluación correspondiente. Y los otros factores ya los conocemos. Tal vez por mencionar algo más, es que los virus también causan cáncer. Y esto en Perú hace algunos años era el cáncer que más mataba a las mujeres. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Virus del papiloma humano. Para el virus del papiloma humano existe una vacuna que le ponen a todas las niñas cuando son jóvenes. También se puede poner a adultos ahora, también le ponen a los varones. Antes se ponía solamente a las niñas. Esta vacuna evita que una mujer desarrolle cáncer de cuello uterino, cáncer de cérvix. Este cáncer nuevamente es prevenible, así que hay que colocar estas vacunas preventivas contra este virus, contra el virus del papiloma humano.
Para terminar, hablemos de las enfermedades de las tiroides. Y la tiroides aprendimos que se encontraba aquí debajo de lo que se conoce como la manzana de Adán, que en principio no debería palparse, porque si aparece un bulto aquí, eso se conoce como bocio, y eso se indica que puede haber algún tema con la tiroides. Así que hay que palpar la tiroides de vez en cuando. La tiroides controla el funcionamiento del cuerpo gracias a dos hormonas, las hormonas tiroideas que se conocen como T3 y T4. Estas dos hormonas aceleran tu cuerpo o lo hacen más lento. Y aquí es donde vienen las dos alteraciones. El hipotiroidismo, que es cuando tienes pocas hormonas tiroideas, por eso se llama hipotiroidismo. Hipo es bajo, bajas hormonas tiroideas. ¿Qué pasa cuando hay bajas hormonas tiroideas? Uno puede sentir todos estos síntomas. Todos estos síntomas. Como el funcionamiento del cuerpo está ralentizado porque no tiene hormonas tiroideas, uno va a sentir mucho frío, intolerancia al frío. Antes podía soportar el frío, pero ahora ya no lo soporta, porque como le falta hormonas tiroideas, ya no puede producir esa energía para mantener la temperatura corporal. Aumento de peso, por la misma razón, el funcionamiento del cuerpo está lento. Entonces toda la energía se acumula y uno sube de peso rápidamente. Incluso hay casos donde este aumento de peso es difícil de tratar y al final es por un hipotiroidismo. Estreñimiento, porque el movimiento de tus intestinos también está lento. Entonces la persona se estreñe. Corazón también va lento. ¿Recuerdan cuál era la frecuencia del corazón normal, la frecuencia cardíaca? ¿Cuántas veces latía el corazón por minuto? Muy bien, hermana. 60 a 100, así es. 60 a 100 veces por minuto. Pues en las personas con hipotiroidismo, el corazón va más lento de 60, 50, 40. Incluso puede llegar a más si no es tratado. El corazón lento, la debilidad muscular, por las mismas razones que el funcionamiento es lento, incluso puede haber problemas de depresión, por la misma razón que todo el funcionamiento está ralentizado. Y miren, esta fascie, que es como se conoce clínicamente, fascie, que es un tipo de cara característica, es la de un hipotiroideo, donde se puede ver que la cara se hace más ancha, y hay un incremento del peso, caída de cabello. Esto, por ejemplo, es un rostro típico de un hipotiroideo. Y el otro extremo es el hipertiroidismo. Si hipo era bajo, hiper es mucho. Y es que en el hipertiroidismo hay mucha hormona tiroidea. Mucha hormona tiroidea. ¿Y cómo la tiene la persona? Pues miren, aquí estaba como adormitada. En la anterior diapositiva estaba como adormitada, como somnolienta, pero en el hipertiroidismo todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren, está como alerta, ¿no es cierto? Bien, está totalmente alerta. Incluso pueden ver que está mucho más delgada, y aquí fíjense en el cuellito que tenemos, un bulto. Eso se llama bocio, es porque la tiroides ha crecido. Y los síntomas son lo contrario. Intolerancia ya no al frío, sino al calor, porque el funcionamiento está alto y la persona produce mucha energía, mucho calor. Disminución de peso excesiva. Come, no sube de peso. Mucha hambre, pero no sube de peso. Justamente porque el metabolismo, el funcionamiento está incrementado. Hiperdefecación. Si antes estábamos estreñidos, en el hipertiroidismo es lo contrario, a cada rato quiere ir al baño. Si el corazón iba lento, ahora el corazón va rápido. Los ojos saltones, y esto es algo característico. Esto es algo característico del hipotiroideo. Pero ¿cómo diferenciamos a una persona hipertiroidea de una persona que es ojona, como se dice en mi país? Porque hay personas que son ojonas, no tienen unos ojazos, y uno dice, no puede pensar en hipertiroidismo. Usualmente se diferencia porque en una persona que no es hipertiroidea, lo blanco que está alrededor del ojo
no se suele ver en su totalidad. En una persona hipertiroidea tiene los ojos tan abiertos que se ve el blanco de arriba y se ve el blanco de abajo. Eso ustedes van a darse cuenta que incluso en las personas ojonas no llega a verse, pero en una persona hipertiroidea sí. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es ansiedad. Si antes teníamos depresión, ahora esta persona es ansiosa, quiere hacer todo, no duerme 3 horas en la noche, quiere seguir haciendo cosas. Es más, es curioso porque estas personas empiezan a meterse en muchas actividades, quieren hacer muchos proyectos, muchas cosas. Así es esta enfermedad, porque todo el funcionamiento del cuerpo está incrementado. Lo bueno de las enfermedades tiroideas, que tanto el hipo como el hiper se pueden tratar. Ya hay medicación que es efectiva, hay medicación que controla estas enfermedades. Así que hay que tomarlas, hay que hacerse los controles periódicos de las hormonas para asegurarse de que estamos con los niveles correctos de hormonas tiroideas. Enfermedades más frecuentes, pero como pueden ver, existen actualmente tratamientos muy buenos. Puntos claves para llevar a casa. Existen factores modificables y no modificables que pueden producir la enfermedad. Mañana hablaremos de los factores modificables y que son los que dependen de nosotros. O sea, si nosotros seguimos estos malos hábitos, es porque nosotros mismos estamos buscando la enfermedad, porque nosotros podíamos modificarlo. La diabetes y la hipertensión, y aquí agregando también la enfermedad tiroidea, son enfermedades tratables. Son tratables. No hay que tenerles miedo, no hay que tenerle miedo a la insulina, a las pastillas, al médico no hay que tenerle miedo, son tratables estas enfermedades. Así que hay que seguir el control adecuado. El cáncer se puede diagnosticar de forma temprana y también puede ser tratado. Lo más importante con el cáncer es un diagnóstico precoz. Y lo último es que la dieta y el ejercicio son los factores de los más importantes que pueden existir para prevenir todas estas enfermedades.